Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Resonancia y gracias desde luego a Colombia 4.0 por la invitación. Yo quiero en la próxima hora más o menos tener una parte de presentación y una parte de preguntas y respuestas lógicamente de ustedes. Y lo que quería era enseñarles básicamente 4 grandes bloques de mi presentación. El primero de ellos es dar un contexto de la industria de la música hoy en día y desde luego mucho más enfocándonos en la música digital y en todo lo que es la evolución del streaming, ver no solo la industria a nivel global, sino también la parte de Colombia. Pasaremos a un segundo bloque que es realmente entender qué más podemos hacer con Deezer y acabaremos por contar aspectos al respecto del negocio publicitario, de esa parte que ahora mismo muchas empresas y muchos emprendedores están utilizando para poder maximizar también sus ingresos y poder utilizar una fuente de consumidores, que son ustedes evidentemente, a los cuales poder llegar con sus productos y servicios. Acabaré por cerrar con una serie de ideas generales a nivel de hacia dónde va la industria. Cogeré la bola de cristal y les daré 4 o 5 ideas de qué es lo que estamos viendo ahora mismo. Empezando por el estado de la industria, aquí a nivel global lo que estamos viendo desde luego es un primer factor que es, por primera vez en la historia, en el año 2015, digital ha superado a físico. Es decir, la venta de CDs, ¿de acuerdo?, va en caída y lo que vemos es que los consumos digitales, los consumos tanto de descargas como de utilidades de streaming, lógicamente, y servicios adicionales, están superando en cuanto a consumo a el modelo físico tradicional. Vemos una vez más que ha habido un crecimiento importante año a año. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, este crecimiento ha sido del 2014 al 2015 de un 12% del total de evolución de facturación en el mundo de la música. Y lo que vemos es que esa facturación del mundo de la música y ese reflejo de caída de lo físico y crecimiento del digital se extienden en diferentes formatos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a poder ver es que los formatos, por ejemplo, en digital, formatos de descarga de canciones individuales o descarga de álbumes completos, vemos que ambos dos van en caída. Estamos hablando de ingresos porcentuales que van desde un 27% hasta un 21%, por ejemplo, en el año 2015. E igualmente, del 2011 al 2015 vemos también en descarga de álbumes, como decíamos, de canciones individuales, ese efecto, un efecto de caída en ambos tipos de formato digital, canciones individuales y álbumes. Sin embargo, lo que vemos es que ocurre totalmente lo contrario en el negocio de streaming, que es el negocio donde se sustenta el futuro de la industria ahora mismo de la música. El streaming está pasando de un 6% a un 33% en tan solo 4 años. Fíjense en esa evolución, 6, 12, 18, 23, 33, 10% que ha superado este 2015 frente a 2014 y donde vemos que realmente ha habido un cambio en el paradigma de consumo de la música. Hemos pasado de tener un consumo basado en propiedad de la música que nosotros teníamos, tanto en discos como en cassettes, como ese tipo de formatos muy antiguos, lógicamente, a un consumo de propiedad digital, donde teníamos los primeros iPods y otro tipo de reproductores similares, en los cuales yo descargaba la información y me la quedaba digitalmente en mi aparato, para pasar progresivamente a un modelo de acceso. Ya no hay propiedad, sino que estamos hablando ahora de acceso digital. En cuanto al streaming en particular, pasando del modelo, primero hemos visto música general, después música digital y ahora hacemos un zoom todavía más para hablar de la parte de streaming. Y en streaming lo que vemos es que en 2014 frente al 2015 toda la industria en general ha crecido un 45%. Si hablamos, por ejemplo, de cuál ha sido el crecimiento en Latinoamérica, 2014 frente a 2015, la evolución de digital ha sido de un 80%, de un 45%, perdón, y la evolución del streaming ha sido de un 80%. Es decir, que Latinoamérica crece a un ritmo mucho más elevado, lógicamente, que crece el resto del mundo. Por tercer año consecutivo, Latinoamérica es la región que más crece en consumo de streaming a nivel mundial. Y lo que vemos, lógicamente, es que streaming está permitiendo que la caída de ingresos que está teniendo la industria
en formatos tanto físicos como digitales de descargas sea balanceado por ese crecimiento en el streaming. Con lo cual, el streaming hoy en día está salvando realmente a la industria de la música y es lo que estamos viendo, evidentemente, en su evolución a futuro. Es un tema curioso que es, muchas veces se nos pregunta a los actores de la industria, y en este caso pues a Deezer también, como plataforma hoy en día líder en Colombia, realmente ustedes hacen mucho dinero, ¿no?, en todo esto. Son empresas gigantescas y empresas que realmente van bien, ¿no? Y yo lo que siempre digo es, realmente quien hace dinero es otro, no somos nosotros. Quien hace dinero se llama el sello discográfico, ¿de acuerdo?, que se lleva más o menos el 47% de la tarta de ingresos, 47% de la tarta de ingresos, y los DSPs o los Digital Service Providers, al final, las plataformas como nosotros, nos llevamos aproximadamente el 30% de los ingresos obtenidos. Eso es antes, por supuesto, de pagar costes fijos, empleados, plataformas y demás. Con lo cual, si hablamos hoy en día de cuál es el estado de esos DSPs en lo que a nivel económico-financiero se refiere, vemos que hoy en día todos los grandes actores del panorama, los líderes y los no líderes, todos, sin excepción, estamos perdiendo dinero. Sin excepción. Pero en cualquier caso lo que sí se ve es que al final este efecto de distribución de la tarta hay cierto desbalanceo. Hay un desbalanceo muy hacia la parte, evidentemente, del recording, con un 60% casi de los ingresos, y solo un 12% en lo que tiene que ver con el derecho de la canción. Repartido más o menos entre el propietario del derecho, que es el escritor, y el publisher en ese 12%, pero fijaros que ahí realmente que el songwriter o el creador de la canción está ganando ese 8%, fijaros aquí el artista, en la parte del recording, qué desbalanceo tiene con el sello. El sello se lleva un 47% y el artista se lleva un 11%. Entonces, esto está provocando, por ejemplo, esta diferencia de reparto de ingresos hoy en día en el mercado de streaming. Lo que está provocando es que haya mucho diálogo en los actores de la industria para ver cómo se puede repartir mejor la tarta. La tarta ahora mismo, tal y como está, es injusta. ¿De acuerdo? Podemos decirlo de muchas maneras, pero es injusta. Entonces, lo que queremos, al final, todos los actores de esta industria, es hacer que el reparto sea un reparto mucho más equitativo para todos los actores. Y sobre todo, por supuesto, para los creadores del contenido, que son los que crean las canciones y los que reproducen las canciones o los artistas. Y, por supuesto, otro de los factores que hay en la industria, y es algo que también está ocurriendo mucho, este diálogo, y continuará en todo lo que tiene que ver con el año que viene, es lo que se llama el value gap. Lo podríamos llamar como el hueco que hay de valor creado entre diferentes tipos de actores. Por una parte vemos a las plataformas llamadas soportadas por publicidad, que son hoy por hoy, sin duda alguna, los mayores consumidores de música digital. Plataformas basadas en publicidad, los mayores consumidores, muy por encima del resto de la industria. Hoy en día, en el 2016, hay aproximadamente 1 billón de usuarios de esas plataformas. 2015, 900 millones de usuarios. Esos 900 millones de usuarios generan a la industria 600 millones de dólares, poco más. Me voy a la parte del negocio de suscripción, el negocio de pago, en el cual estamos las principales plataformas hoy en día. En ese negocio, aproximadamente a nivel global, en el 2015, había 68 millones de usuarios en todo el mundo. 68, frente a 1 billón. Y esos 68 generan para la industria más de 2 billones de dólares. Con lo cual, con esto lo que quiero decir realmente es que verán igualmente el desbalanceo que hay en esta parte de la industria y el valor, el hueco de valor que hay. Que muy pocos usuarios generan muchísimo ingreso, muchos usuarios generan muy poco ingreso. Esto lo que provoca, una vez más, es que haya ahora mismo un diálogo y en todos los actores en general, una discusión importante en la industria para que esas plataformas cada vez más pasen a modelos basados también en suscripción, basados en pago.
Y aquí lo que estoy mostrando, evidentemente, es cómo está hoy en día, septiembre de 2016, el estado del mundo del streaming. Estos son los grandes actores, ¿de acuerdo? Está Spotify, que lidera absolutamente el mundo del streaming, sin duda alguna, casi más 40 millones de usuarios hoy en día. Tenemos en segundo lugar a Apple Music y nosotros, que somos la tercera plataforma a nivel de streaming en todo el mundo, ¿de acuerdo? Con más de 6 millones de clientes. Aparte de estos tres grandes actores, tenemos a dos grandes plataformas, Sirius y Pandora, muy basadas en Estados Unidos, pero que tienen 30 millones y 4 millones de suscriptores hoy en día. Y las pongo en otro formato porque son plataformas basadas en radio. Y por ende, cuando he mostrado antes las estadísticas de 68 millones de clientes en servicios de pago, en suscripción, evidentemente, en servicios de streaming, no están todavía catalogadas como tal. Estas plataformas, sin duda, poco a poco migran también hacia la creación de servicios de pago basados en streaming de música, igual que Spotify, que Apple y que Deezer. Tenemos dos más pequeñas, que son Rhapsody y Tidal. Rhapsody hoy en día, bueno, yo no sé si habrá en la audiencia algún empleado de Rhapsody, espero que no, y espero que no me escuche, pero en cualquier caso, Rhapsody ya se ha identificado como una empresa en problemas, no obstante, una base sensible de clientes, 3,5 millones. Tidal, también sabemos en la industria que aparte de tener exclusividades con Jay-Z y compañía, no le va demasiado bien. Están, evidentemente, según marcan los actores de la industria, a la venta. Y luego, aparte de estos grandes actores, viene por aquí un gigante que se llama Amazon, el cual hoy, de hecho, acaba de lanzar en Estados Unidos. Hoy mismo. Yo tenía preparado esto antes, pero surgió el que además hoy ha lanzado Amazon. Hoy Amazon lanza a un precio donde la industria ahora mismo está en un modelo 9,99 en Estados Unidos, lanza a 7,99 para usuarios que sean Amazon Prime, ¿de acuerdo? Y aparte de 7,99, para aquellos usuarios que tengan Alexa, ¿vale? El Amazon Echo, este servicio va a costar 3,99. Con lo cual, de nuevo, si hablamos de disrupción en el mundo de la música digital, estos tíos de aquí, que por supuesto rompieron completamente y disrumpieron totalmente el mundo de la distribución física de bienes de consumo, hoy en día es muy probable que hagan lo mismo con el mundo digital. ¿De acuerdo? Es decir, Amazon es la gran amenaza para todos estos. Es una amenaza positiva. Es decir, yo siempre lo veo de esta manera. Es decir, es un gigante que va a proporcionar el que además la gente ahora cada vez más tenga más sensibilidad por el mundo del streaming, con lo cual todos al final ganemos. Pero hay que reconocer desde luego el modelo que tienen y es un modelo basado en precio y basado en romper el mercado. Y fijaros que aquí parece que falta un nombre muy claro, ¿no? Que son estos tíos de aquí, que son unas mayores empresas del mundo, desde luego, y desde luego en el mundo de la tecnología, sin duda alguna, uno de los grandes líderes, donde están basados en un modelo, como hemos comentado hace un momento, sobre todo en advertising, que pueden en cualquier momento hacer otra disrupción importante tecnológica en toda la cadena y empezar a ofrecer a esos 1 billón de clientes servicios, lógicamente, basados de nuevo en este modelo de pago en streaming. Con lo cual, si hablamos de sectores que estén en cambio y que estén en un modelo de transición y de transformación absoluto, la música es uno de ellos. ¿Vale? Brutal lo que va a ocurrir. Y fijaos con todo esto también en los cambios que hay en el consumo. Hablamos de que en un estudio, este estudio lo hizo Ipsos, que es una de las empresas más grandes de estudios del mundo, fueron en 13 países que representan el 85% del consumo de la música en todo el mundo, ¿vale? En el caso de Latinoamérica están reflejados Brasil y México. Una muestra de 13.000 personas más o menos, unas 1.000 por mercado. Y a estos usuarios de Internet, esos 13.000 usuarios de Internet en todos los grandes mercados, se les hicieron una serie de preguntas y hubo un estudio que reflejó lo siguiente. Primero, de usuarios de Internet, el 71% acceden a servicios de música licenciados. ¿De acuerdo? 71%. Es
61% no acceden a contenidos de música pirata. 1% legal. Fantástico. De ahí pasamos a la parte de audio streaming. Y decimos, el 37% están en servicios de audio streaming. Fantástico. Y bajamos de nuevo, hacemos zoom una vez más. Y nos vamos a un modelo en el cual el 18% de esos 13.000 usuarios utilizan hoy en día servicios de pago en streaming. Si de esa pirámide de ahí vemos los clientes entre 16 y 24 años, ¿vale? Clientes jóvenes, los jóvenes, fijaos el crecimiento, año a año, ¿de acuerdo? Han superado casi un 40% de esos clientes utilizan servicios de pago en streaming. Curiosamente, si me voy a usuarios, eso os digo el cambio en el consumo, si me voy a usuarios menores, no solo los 16 años, me voy a usuarios de 15 años, el consumo es todavía mayor. Es curioso, y esto es algo que a mí me pareció totalmente alucinante. Es decir, que los usuarios más jóvenes son los que cada vez más están consumiendo servicios y cada vez más entienden además que los servicios importantes son lícitos basados en servicios en streaming en consumo. No son, ellos además entienden la diferencia entre servicios piratas, servicios no piratas, punto 1, servicios basados en pago en streaming, servicios no basados en pago en streaming. Pues fijaos, una vez más, el 40%, ¿vale? El 40% de crecimiento o el 32% del total son estos clientes ahora mismo. Lógicamente, con la penetración de los smartphones en todo el mundo, lo que vemos es que hoy en día el gran driver de este crecimiento lo llevan los smartphones, lo llevan los teléfonos inteligentes, con un 55% de todos los usuarios que están accediendo a la música a través de los smartphones. Y lo que vemos también es otra tendencia en el consumo, que es lo que se llama el stream ripping. ¿Vale? Y el nombre suena como muy stream ripping, pero la idea es la siguiente, la idea es, antes yo entraba en plataformas peer-to-peer y me descargaba de modo ilegal la música a mi PC o como fuere. En la transición a modelo, evidentemente, de streaming, surge también un modelo de pirateo, que es el modelo en el cual yo estoy haciendo stream, pero a la vez ese stream lo estoy bajando a mi disco. Estoy haciendo un rip del stream. Perdón por la tecnología y el término, pero al final estoy grabando a mi disco lo que está sonando en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, ese efecto también, hay un 30% de esta base de clientes, 30% se ve que están utilizando ese tipo de servicios y que desde luego están incluso superando las descargas, ¿de acuerdo? Las descargas tradicionales, las descargas a través de plataformas como iTunes y demás. Entre 16 y 24 años, ¿vale? Esa penetración está en torno a un 50% hoy en día. Y ahora hagamos un pequeño foco en Colombia. Entonces ya hemos visto el panorama a nivel mundial, ¿vale? Y ahora pasamos a la parte de Colombia. Y en Colombia lo que vemos es lo siguiente. 1, el mercado crece más de un 15% año a año. Bueno, muy por encima del resto de todo el mundo. Pero fijaros, todo este mercado de la música en Colombia representa 18 millones de dólares. Es decir, no es un mercado de 400 millones de dólares, no es un mercado gigantesco. Es un mercado de 18 millones de dólares, un mercado muy pequeñito en la parte digital. ¿De acuerdo? Y aquí lo que tengo es el foco de cómo esos ingresos, 18 millones, se reparten entre los principales formatos en el mundo digital. Y lo que vemos es que hoy en día, en Colombia, 10 millones de dólares caen por servicios de streaming y lo que nosotros nunca damos como Deezer datos a nivel local, pero que eso os puedo decir que una grandísima parte de esos 10 millones son míos, ¿vale? Eso nunca lo he dicho, pero bueno. Y igualmente lo que vemos es que la otra parte, la de streams en plataformas de advertising, basadas en advertising, hay unos 5 millones de dólares más o menos. Entonces, estas dos, ¿vale?, representan la gran mayoría, evidentemente, del consumo digital hoy en día. Pero fijaros la evolución que ha habido año a año. Es decir, Colombia va, sin duda alguna, hacia un modelo en streaming mucho más rápido que muchos de los otros países en el mundo. Ahora mismo ocupáis, como Colombia, la posición número 30 en volumen del negocio digital del mundo de la música, la 30. Pero si vamos a stream, esta posición es incluso mejor, es la 26.
Es decir, hoy en día, gracias al apoyo, evidentemente, de operadores, por ejemplo, en el mercado como Tigo, que impulsan mucho, evidentemente, el consumo de servicios digitales y el consumo de la música, y a plataformas como la nuestra, ahora mismo Colombia se muestra por encima de consumo de servicio de streaming frente a otros muchos países de toda la región. Y muchas veces me preguntan, oye, y aparte de todos estos números y demás, cuéntame un poco a nivel de artistas, ¿quién suena hoy en día, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que están aquí ahora mismo manejando en Colombia? Pues fijaos, en Colombia, esto es el ranking de streams que tenemos como plataforma, como Deezer en el mercado. Fijaos, tenéis a 3 colombianos entre el top 10, ¿de acuerdo? J Balvin, Shakira y Fonseca, pero el resto de artistas, la gran mayoría son puertorriqueños y, lógicamente, estamos hablando de vallenato, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, ¿vale? Yandel, tenemos a Farruko, tenemos a Santos, tenemos a Nicky Jam, ¿vale? Tenemos a Daddy Yankee. La gran mayoría viene por parte de Puerto Rico o por parte de Colombia en un mismo estilo musical. Esto es lo que suena ahora mismo y es donde está ahora mismo el nivel de consumo en el mercado de Colombia. Entonces, hemos visto un poco ahora la situación de la industria como contexto, hemos visto lo que ocurre en Colombia y hablando brevemente del servicio el cual dirijo en la región. Bueno, es una plataforma de más de 6 millones de clientes. Tenemos el privilegio de poder contar en todo el mundo con más de 50 operadores de telecomunicaciones. En Colombia, por supuesto, trabajamos contigo fuertemente y tenemos el catálogo hoy en día más extenso de toda la industria. Antes vimos que éramos el 3 mundial. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Sí, no somos líderes a nivel mundial, somos líderes en Colombia, ¿vale? Como estamos aquí, me pongo la medalla en Colombia, por supuesto, ¿vale? Ofrecemos 2 tipos de servicio, como la gran mayoría, evidentemente, de plataformas hoy en día. Servicio gratis y servicio premium, ¿vale? La gran diferencia, sobre todo, son 2. Una, el servicio gratis tiene publicidad, premium no tiene publicidad. 2, el servicio gratis no puede ofrecer descarga de música, el servicio premium sí puede ofrecer descargas de música. Con lo cual, descargas de música, por supuesto, que van al servicio de Deezer y que yo no puedo sacar y llevármelas a mi PC. Y funcionamos todos igual al final, todas las plataformas funcionan igual. Esta es la gran diferencia entre el servicio gratis o el servicio premium. ¿Que queréis tener la capacidad de poder escuchar la música en el avión? ¿Vale? O cuando estáis de viaje y no estáis con conexión, servicio premium. ¿Que queréis tener la capacidad, además, de evitar el annoying de la publicidad que siempre me está machacando? Servicio premium. ¿Ok? Y además de esto, ¿vale? Acabamos de lanzar, de hecho también en Colombia, acabamos de lanzar el Plan Familia. ¿Ok? Y el Plan Familia, bueno, en la audiencia yo veo a muchos que están debajo de la familia, veo a pocos que tienen la familia por debajo, pero en cualquier caso, que sepáis que hemos lanzado un Plan Familia que permite tener hasta 6 perfiles de esos que hemos llamado Premium Plus, o 6 perfiles evidentemente de pago, con música ilimitada, donde tenemos la capacidad de que cada uno de los perfiles tenga su música personalizada, a diferencia del resto, y que, por supuesto, yo, por ejemplo, con mis hijos, si a mis hijos les gustan, pues, a Justin Bieber y a otros varios, ¿vale? Pues sea diferente el tipo de experiencia que ellos tengan frente a la que tenga yo. Que al final, cuando ellos escuchan su música, no interfiera en la música que escucho yo. Tenemos un plan, dentro de este Plan Familia, hay un apartado de Deezer Kids, que es solo para niños y que está además especialmente customizado para niños menores a 12 años. Y yo puedo tener hasta 3 dispositivos conectados en cada uno de los perfiles. Con lo cual puedo tener a mis hijos y a mis padres y demás, todos utilizando el mismo tipo de servicio, tanto en su teléfono como en su PC, etc. Las ventajas que ofrecemos a nivel de Colombia y en Latinoamérica en general, pero sobre todo yo os diría mucho a nivel de Colombia, yo creo que hay unas grandes ventajas que son las primeras, ¿no? Las grandes empresas, ¿vale?, siempre requerís en los mercados, para que haya dinamismo en el mercado y para que al final haya avance tecnológico, se requiere al monstruo y se requiere al pequeño. Nosotros somos el pequeño. El pequeño que es líder en el mercado, pero da igual, pero somos el pequeño. Y el pequeño permite innovar, ¿de acuerdo? Entonces el pequeño lanza lyrics, ¿vale?, que son lanza las letras. En un país, evidentemente, como Colombia, que os encanta el karaoke,
como me encanta a mí, pues tengo la capacidad de poder ver mis letras y poderlas cantar con mis amigos y demás, ¿no? También, lógicamente, al ser más pequeños y más dinámicos, tenemos la capacidad hemos decidido dedicarnos mucho más como foco al mercado local. Con lo cual, yo en Colombia tengo a un editor, ¿vale?, que está aquí conmigo, que es Carlos Ardila, el cual su especialidad es el consumo de música local. Y no solo eso, sino además artistas que todavía no son consagrados. Artistas que hace falta hacerlos crecer poco a poco para que desarrollen la industria, ¿vale? Hablamos, lógicamente, de Diamante Eléctrico, o hablamos de Yatra, o hablamos de otros muchos. Entonces, aparte de ese soporte del artista local, soportamos también los géneros locales mucho más en las regiones donde estamos, ¿no? Entonces, soportamos vallenato, soportamos champeta, afro music o cualquiera de ellos, ¿no? Y desde luego, esa ventaja que decíamos, ¿no?, de poder tener ese perfil editorial local, que además de la máquina que permita realizar todas las recomendaciones de música que vosotros queréis escuchar, tenemos a alguien que tiene cuerpo y alma y que entiende al final qué es lo que le gusta a los clientes y puede darle esa parte mucho más personal a la recomendación musical. Y luego, por supuesto, ofrecemos descargas de álbumes, mixes, seguimiento de amigos, un tema importante también, que es la capacidad que podemos tener desde la plataforma de poder seguir a un amigo mío y poder, como tal, saber cuál es la música que escucha, cuáles son sus playlists, y así que mi servicio mejore a través, evidentemente, del contexto que tengo alrededor. Y hablando de ese contexto, realmente nuestra gran ventaja es algo que se llama flow. Y aquí es donde va. Hemos dicho antes que el pequeño tiene que innovar, el pequeño tiene que crear algo nuevo. Nosotros lanzamos Lyrics y poco a poco el mercado entendió que Lyrics era algo interesante. Y ahora hemos lanzado Flow. Y la visión de Flow al final, que ahora mismo tenemos una gran parte realizada, pero que desde luego es algo que es evolutivo, es que Flow permita saber en todo momento qué es lo que tú quieres escuchar. Que Flow no solo tenga la capacidad de poder prever esa canción, sino que además yo tenga la capacidad de poder tocar ligeramente ciertos parámetros que hagan que las canciones que se van mandando se ajusten. Pero si hago que esa nueva canción que va a sonar maneje además el contexto que yo tengo alrededor, es decir, maneje mi calendario, maneje mis contactos, maneje esos seguimientos de amigos que tengo, evidentemente, en la plataforma, lo que va a permitir es que, una vez más, la experiencia que permite para el cliente sea mucho mayor, ¿de acuerdo? Al final, es la idea que estamos dando es un mensaje un poco, llamarle, no sé, rosa o un poco bonito, ideal, ¿no? Le llamamos el ritmo de tu corazón y la banda sonora. A mí es que me da hasta corte decirlo, pero bueno, en cualquier caso, más o menos es el mensaje, ¿no? Es decir, al final es el anticiparse realmente a algo que tú lo tienes por detrás, lo estás esperando y él anticipa que tú quieres escuchar esa música. Aquí tenía un vídeo muy chévere, súper chévere, os tenéis que imaginar que era muy, muy interesante, pero bueno, no puedo sacarlo porque hay cierta incompatibilidad. Pero en cualquier caso, Flow al final se centra en estos grandes puntos, ¿no? Se centra en un punto personal, como decíamos, conocerme muy bien a mí a nivel de cliente, contextual, el saber mis contactos, saber mi calendario, saber todo lo que tengo alrededor mío, geoposicionado y demás, para ofrecerme siempre esa capacidad de contenido diferencial, interactivo, que yo tenga la capacidad de decirle, me estás dando mucha música oldies, ¿no? O me estás dando mucha música de catálogo antiguo. No, dame más moderno. O me estás dando mucha música en un ritmo muy elevado. No, quiero un ritmo mucho más tranquilo. No es un mix. No es algo que ya está establecido, sino es algo que va a ir evolucionando a medida que aprenda más de mí y a medida que yo le vaya dando un poco de tune, un poco de ajuste de lo que yo realmente quiero. Humano, como decíamos, ¿no? El señor Carlos más el equipo que lo va a tener permitirá, lógicamente, todo esto también mejorar mucho más en esa recomendación musical. Social, comentábamos, la importancia de poder seguir a las personas y que ellos proporcionan al final ese contexto musical que a mí me va a ayudar. Y predictivo y descubrimiento, ¿no? Todo esto es flow y todo esto es algo que ahora mismo nosotros nos diferencia en el mercado y que nosotros entendemos que va a ser la próxima evolución, evidentemente, en la recomendación musical en las plataformas de streaming. Comentábamos antes otras funciones que tenemos, como letras, descargas de álbumes y contenidos adicionales como, esto lo podéis entrar a la plataforma,
cuando entréis a la plataforma podéis ver, si sois usuarios, por ejemplo, de pago, el que hay también contenido de vídeo exclusivo, de conciertos y demás que hay ya creados. Y esa parte, ¿vale? La parte de la industria más la parte de la plataforma en sí mismo, lo que también nos proporciona para anunciantes hoy en día es un buen negocio publicitario, que si bien nuestra fuente principal de ingresos, decíamos como siempre, es el usuario de pago en streaming, hay una parte también muy importante que cada vez más va entrando por la parte de ayudar a ese advertising a que proporcione servicios para los anunciantes, ¿de acuerdo? Entonces, ofrecemos diferenciación, ofrecemos también la capacidad de poder segmentar muy bien a estos usuarios. Yo hoy en día, por ejemplo, cuando tengo un anunciante por detrás que quiere llegarle en una acción a los consumidores, llamémosle a Coca-Cola, pongamos por ejemplo, quiere hacer una acción dirigida hacia un target de cliente 16-24 años, masculino y que además esté en Colombia, yo le puedo continuar ayudando al filtro y decirle que además de eso, ¿vale?, le guste un estilo que es bachata. Y que además de gustar el estilo bachata, esté incorporado los artistas A, B, C, D, E, F, G. Entonces, o sea, fijaos el nivel de granularidad que yo puedo llegarle al anunciante para ofrecerle la plataforma para llegar a los clientes, ¿de acuerdo? Esa capacidad se ofrece con una plataforma como la de Deezer hoy en día. Y los usuarios que estamos indicando, evidentemente, a estos anunciantes son usuarios, que son los míos, que se llaman early adopters, ¿no? Usuarios como vosotros, que al final estáis en tendencias tecnológicas y que proporcionáis también esas tendencias para vuestros amigos y para vuestras comunidades. Ofrecemos una serie de formatos, ¿vale?, muchos de ellos, tanto en fijo como en móvil, para el anunciante, pero sobre todo, yo diría que hay tres grandes diferencias con el resto, evidentemente, de soluciones del mercado. Una de ellas, en el tema de display, nosotros proporcionamos solo, como máximo, 2 displays, 2 anuncios, evidentemente, por página, por ejemplo, física en Internet. Y esto significa que es menos intrusivo que otras plataformas que proporcionan más de 2 anuncios, 3, 4, que al final hace que solo vea pop-ups por todas partes y me vuelva loco, ¿vale? Los formatos de audio que tengo también en el modelo gratuito, yo ofrezco un anuncio por cada 3 canciones, frente a otras plataformas que ofrecen más anuncios, con lo cual soy menos intrusivo. Y, por supuesto, ofrezco un formato muy bueno, 100% audio, que también es muy potente para sellos y artistas, ¿vale? Para hacer que los sellos y artistas puedan llegar también mejor a la base de clientes a la hora, por ejemplo, de sacar un disco. Hablamos, lógicamente, no de artistas grandes, que tienen otro tipo, evidentemente, de llegada al mercado, sino artistas mucho más pequeños, ¿no? Y básicamente aquí, y sin entrar mucho en detalle, lo que también mostraba son los diferentes modelos que tengo de poder, por ejemplo, llegar con pantallas personalizadas, ¿vale?, a los anunciantes, poder hacer que incluso los anunciantes tengan comunidades creadas 100% musicales a través de lo que llamamos un perfil sponsoreado o un perfil que va a poder tener, como Red Bull hizo en su momento, como un caso de estudio que os voy a enseñar ahora, la capacidad de poder tener listas creadas para sus clientes y que esas listas al final generen comunidad y generen efecto llamada, ¿vale?, tanto en Red Bull como en otros, o otra serie de formatos. Voy a mostraros brevemente el caso de Juan Valdez. Juan Valdez, yo creo que en Colombia todo el mundo lo conoce, imagino que lo conoceréis todos. Con Juan Valdez hicimos una acción muy buena hace tiempo, que la hemos venido renovando además cada año, con lo cual eso muestra también un poco la buena aceptación que ha tenido por parte de Juan Valdez y el entusiasmo que ellos muestran en la relación. Y en este tipo de negocio que hemos creado con ellos, Juan Valdez lo que le ha dado ha sido una especie de música a cada tipo de café también. Ha creado el café de la mañana con la música creada alrededor del café de la mañana, porque al final sabemos que la música conlleva muchos sentidos, ¿no? La toma de café es una toma, evidentemente, de sentidos también. Es el olor que tú percibes y es lo que tú estás pensando cuando tomas el café. Entonces, ese tipo de conceptos lo hemos creado en Playlist, ¿vale?, que hoy en día, por ejemplo, Juan Valdez en Colombia tiene aproximadamente 11.000. Aproximadamente unos 11.000 usuarios únicos de las playlists suyas, ¿vale?, basados en un perfil sponsoreado. Es decir, Juan Valdez tiene a 11.000 tipos que escuchan sus playlists que están asociadas a un producto que es el café que ellos quieren.
¿vale? Con lo cual, evidentemente, el reach que tienen ahí de una comunidad muy joven para saber mucho más de las tendencias, evidentemente, es muy bueno para ellos. Y ya cerrando, antes de que entremos en la parte de preguntas y respuestas, yo siempre me gusta ponerme un poco el gorro de visionario, que no lo soy, por supuesto, pero al final lo que pienso es, ok, ¿qué está ocurriendo en el mercado y cuáles son las tendencias que veo que pueden ocurrir en un futuro, ¿no? Y desde luego hay algunas de ellas que ya están produciéndose y que vemos que desde luego van a continuar en los próximos años, tanto en Colombia como en el resto, evidentemente, de países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Yo creo que hay algo que vamos viendo cada vez más claro, que es el vinilo murió, a pesar de que veáis que hay vinilos que hoy en día están saliendo y que son súper cool y demás, pero el vinilo está más muerto que muerto, ¿vale? Sin ninguna duda. El CD le va a pasar lo mismo dentro de 2 telediarios, ¿vale? El CD está muerto en breve. Es decir, nadie comprará CDs. Las ventas de CDs están en una caída absolutamente libre y, una vez más, los colocaremos, ¿sabéis? Hay algunos países, en África, por ejemplo, y en otros países mucho más remotos, que utilizan los CDs colocados en las placas de ¿cómo se dice? Number plates, en las placas de los coches, ¿vale? Para que el CD, cuando se le hace una foto, reverbere la imagen de la fotografía y no se pueda sacar una fotografía, ¿vale?, a la placa que ha infringido determinado código. Esto ocurre en muchos países del mundo. Entonces, los CDs va a pasar a ser un uso meramente, ¿sabes?, totalmente antagónico a lo que ofrece, que es la música, va a pasar a ser algo así, está fuera. Lo que vemos, lógicamente, es la evolución de social media, que ha permitido que los artistas lleguen mucho mejor y de manera mucho más sencilla a los clientes, a sus fans, y esa necesidad y ese diálogo va a continuar creciendo y va a haber mucho más contacto, evidentemente, y mucho más desarrollo de toda la parte social en los servicios de streaming y en todos los servicios de música. Vemos también, lógicamente, la evolución de no solo sistemas basados en recomendación totalmente inteligentes, máquina, sino que la máquina va a tener también una parte muy humana. Y esa parte editorial, que otras plataformas, por ejemplo, han identificado como algo muy suyo, como diciendo, tenemos a los mejores expertos en curaduría musical, bueno, pues eso es algo que realmente va a continuar siendo importante. Los expertos en curaduría musical, los editores, van a estar siempre acompañados de la parte, evidentemente, de inteligencia que tienen las máquinas para prever el próximo consumo, evidentemente, de música. Vemos también, lógicamente, la guerra que hay entre modelos de pago y modelos gratis, ¿vale? Y es algo que la industria ahora mismo está en un claro debate. ¿Hacemos que los modelos gratis todos migren al modelo de pago? Que no creo que sea la solución. ¿Hacemos que los modelos gratis permitan tener una parte de pago importante, pero sobre todo que el pago fortalezca, evidentemente, a la industria en su conjunto? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Entonces, esa tendencia, la tendencia, evidentemente, del diálogo entre el gratis y pago va a continuar y va a desarrollarse mucho más en los próximos años. Otra tendencia que estamos viendo, la realidad virtual. La realidad virtual, sobre todo para conciertos, por ejemplo, es imparable. Y esto que ahora mismo parece algo sideral, ahora mismo, evidentemente, los cacharros los tenemos a $300. Dentro de un año, año y medio, tenemos cacharros a $90, $100, chinos, seguro, seguro. Entonces, la facilidad que va a poder tener de yo tener mi realidad virtual y tener un contenido mucho más envolvente en el concierto que yo quiero escuchar, es algo que vais a ver, ¿vale? Y cada vez más, una vez más, la realidad virtual viene para quedarse. Y 2 puntos más, ¿no? La industria ahora mismo también se debate en todo el tema de lo que se llama el windowing o las exclusivas, que es, sabéis que en el negocio, por ejemplo, editorial, es muy típico, en el negocio también, por ejemplo, de las películas, que cuando se lanza una película, se lanza primero en unos teatros, en un formato físico, y luego se pasa a distribución en otros canales. Bueno, pues algo similar está ocurriendo en el mundo de la música, donde artistas, sobre todo muy consagrados y gigantescos, se permiten el lujo de poder sacar exclusivas en determinado tipo de canal de distribución para luego pasarlos al masivo. Y hay un debate también muy grande respecto a la exclusiva, de, oye, ¿la exclusiva es buena o no es buena para la industria? Nosotros nos posicionamos dentro de Deezer como la exclusiva no creemos a nivel de contenido musical que sea bueno para la industria, abogamos porque el artista pueda llegarle a todas las plataformas que quiera, lógicamente, tenga un consumo mucho más amplio, pero en cualquier caso es algo que está en un diálogo constante ahora mismo. Y por último, toda la parte, lógicamente, de colaboración. Toda la parte de contenidos de vídeo en colaboración
es algo que igualmente vais a ver mucho desarrollo en los próximos años. Con lo cual, ese contenido solo musical de audio, poco a poco, veréis que va a haber una transición importante hacia contenidos mucho más colaborativos en vídeo. ¿Ok? Algunas tendencias que estamos viendo que van a ocurrir en los próximos años. Y dicho esto, yo creo que ya mi parte la cierro y ahora encantado de escuchar de vosotros vuestras preguntas, abrir un turno de preguntas y respuestas de 5 minutos y nada, y poco más. Entonces, preguntas. Bueno, buenas tardes, yo soy Edwin de la agrupación bogotana 8BM 8 Bits Memory. Toda la explicación que diste está enfocada para un usuario que paga por el servicio. De todo lo que mencionabas, para un artista, ¿qué beneficios tendría o qué formas o qué posibilidades se dan de que exista algún tipo de manejo especial para los artistas? En este caso, pues, artistas emergentes. Muchas gracias. Vale, es muy buena pregunta. Entonces, la pregunta es, oye, lo que has comentado aquí es un foco mucho más de consumidor, pero ¿qué hay para el artista? ¿No? Es decir, artistas sobre todo, además, artistas jóvenes, artistas noveles que empiezan a desarrollarse. Bueno, yo creo que ahí, desde luego, las grandes plataformas ofrecemos, sobre todo, te puedo poner, por ejemplo, el caso de Deezer, una zona de desarrollo especial del artista, donde ofrecemos modelos de compartición, por ejemplo, de los canales de comunicación que yo tengo y de los modelos, que hemos comentado antes, de publicidad que tengo hacia los consumidores. Con lo cual, al artista le ofrezco la posibilidad de que, sin ser nadie, entre comillas, de repente le llegue a 6 millones de tíos. Punto 1. Punto 2. En Colombia, yo no digo datos de Colombia, pero os decía antes, una grandísima parte es mía, de esos 10 millones de dólares que hay por ahí. Con lo cual, en Colombia ya tenéis a muchos cientos de miles de clientes potenciales que están esperando que contenidos de artistas noveles sean entendidos, sean escuchados. Entonces, yo primero que ofrezco es ese panorama de que tu producto sea escuchado por una gran fuente de artistas, por una fuente de consumidores, a través de mis canales y a través, como te digo, de modelos de publicidad que yo ofrezco, ¿vale?, a ese artista. Modelos de publicidad, punto 1, y luego acciones de mercadeo que yo también realizo con ellos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los mercados y en el mercado, por ejemplo, de Colombia, hemos apoyado a artistas locales a través de acciones de mercadeo puntuales también con ellos. Entonces, bueno, entonces, ok, soy un artista novel y quiero ver cómo hace esto que me cuentas. Okay, buen punto, muy buen punto también. Entonces, entro a la página de Deezer y en la página de Deezer hay una dirección que te la podemos dársela, es deezer.com/artist, creo que es. Bueno, te doy mi dirección en cualquier caso. Bueno, mi dirección aquí la tenéis, ¿vale? O castellano@deezer.com. ¿De acuerdo? Entonces, sin problema, mándame un mail y yo te direcciono hacia el link que ofrece esa puerta a los artistas. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de ese link. ¿Vale? No, hombre, un placer. Más preguntas. Buenas tardes, ya. Yo sí quiero hablar más en la parte tecnológica. Yo soy Daniela Sabre, estudio ingeniería en multimedia. Y ya como ustedes como empresa, pues primero me gustaría saber qué le dan más prioridad. Ustedes hablan, por ejemplo, tienen que usar mucho la inteligencia artificial, por ejemplo, más que todo pues para el flow, para saber yo como persona qué gustos tengo, qué no, sí, que no me gusta. Pero no sé ustedes, ¿qué tiene más peso ustedes como empresa de pronto en cuanto a la innovación, la tecnología, el avance? ¿Sí? Cómo, no sé, cómo le invierten, cómo buscan personas, no sé, digamos en Colombia, pues, gente que quiera participar en, no sé, quiero entrar a trabajar en Deezer y tengo estos talentos, ejemplo. Esa es una. Ya la otra es una pregunta como usuario, no sé, ya es como, primero, pues, o sea, independiente de que Deezer sea el que esté dando la conferencia, a mí entre todos me gusta más Deezer. Precisamente también por la publicidad, porque son de los que menos publicidad y menos atacan en mis playlists. Pero ¿qué pasa? No sé. A futuro, por ejemplo, me gustaría que no solo sean las letras de las canciones, por ejemplo, en inglés, no solo sean en inglés, sino, por ejemplo, no sé, llega un punto en que yo pueda ver unas en español.
cosas así, o pues a veces, no sé, ya es como un consejo, a veces se traba mucho cuando llega la publicidad, se queda como una hora ahí trabado y no avanza. Entonces ya son esas son como mis preguntas. Ok. Bueno, muchas gracias. Dos buenas preguntas. Una, por la parte de como empresa, ¿a qué le enfocáis más? ¿Le enfocáis más a la innovación, a la tecnología, al mercadeo? Y por otra parte, a nivel de consumo, realmente una serie de factores que pueden mejorar la experiencia del consumo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en la parte, desde luego, de empresa, somos una empresa del mundo de la tecnología para la música. Con lo cual, para mí es vital el que la plataforma tecnológica, la innovación, continúe floreciendo en la compañía. Fijaos hasta qué punto, hasta el punto en el cual yo tengo startups creadas dentro de la empresa para desarrollar esos productos. O sea, lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo. Es decir, la innovación para mí es fundamental y creo modelos de startups que ayudan a que esa innovación aflore dentro de la empresa, como punto uno. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Es más importante la innovación en tecnología que el mercadeo. No puedo mercadear lo que no tengo, con lo cual esto necesito hacer que evidentemente se desarrolle. Lo que veis con plataforma hoy en día ya tiene un roadmap para los próximos 18 meses de cambio, lógicamente. Con lo cual, tecnología e innovación muy de la mano, fundamentales para la compañía, como punto uno. En la parte del consumo, entonces es cierto, y dices, oye, ¿la publicidad va a cambiar o no a futuro? ¿Y cómo hago yo también, sabes, para que determinadas cosas puedan mejorar? Lo que te diría es, nos gusta escuchar mucho de los clientes, ¿vale? Tenemos nuestro goce en decir que somos una empresa que en Colombia tenemos un escritorio 100% enfocado para el público colombiano y que el foco lo tienen en entender al consumidor y adaptar el producto en la medida de lo posible para que el consumidor lo escuche. Con lo cual, lo que te pido ahí, por favor, es que tengas feedback de toda esa información. Oye, que la publicidad se queda enganchada mucho tiempo y tal, por favor, dínoslo. ¿Vale? Entonces, cuanto más feedback tengamos de los clientes, más capacidad podremos tener para mejorar como plataforma y daros el mejor servicio posible, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los dos grandes puntos, ¿no? Y respecto a tu pregunta de ¿y cómo puedo hacer para trabajar en Deezer, que comentabas, yo te diría, ese tío de ahí es el que al final decide todo, ¿no? Con lo cual, ¿sabes? Manda el currículum y en todo caso podemos ver qué se puede hacer, ¿no? Pero bueno, en bromas aparte, yo creo que al final siempre queremos crecer. Hay dos preguntas más. ¿Tiempo cómo vamos? 3 minutos. Vale, me quedan 2 preguntas solo, por favor. Hola. Hola. Mi pregunta y comentario. Tú mencionas el consumo de streaming en Latinoamérica y estoy en la parte de artista nuevo y siento que ustedes deberían marcar la diferencia en cuanto a Spotify, generando espacios para artistas nuevos. Como la generación de espacios, pues muchos de nosotros no dependemos de un label ni de una casa que nos represente y no lo buscamos. Entonces, ¿cómo Deezer puede ayudar a apoyar a ese tipo de artista nuevo que surge? Digamos, puede ser con talleres, puede ser de cierta manera, como como equipándonos a nosotros de las herramientas, porque a la final, si nuestro producto se vende y si a la final nuestro producto es bueno, los que se benefician son ustedes. Sin duda. Entonces, mi pregunta es, en cuanto a personas como yo o como otros grupos que no tenemos un label, ¿también podemos vincularnos con Deezer? ¿También podemos ingresar nuestra música? Vale, entonces, muy buena pregunta. Artistas noveles, ¿qué hacemos? Yo creo que está muy lineada a la pregunta que hizo tu compañero antes. Entonces te digo, lo mejor es dirigirse a la página de Deezer y ahí en la página de Deezer, yo creo, no recuerdo el link exacto, pero creo que es deezer.com/artist. Pero, como no recuerdo bien cuál es el link, mándame un mail, y te dirijo, evidentemente, hacia el sitio que es. Pero lo que ofrecemos es precisamente esa plataforma para ayudar al artista local a que se desarrolle más. Ese es el objetivo, sí, sin duda. Entonces, no nos queremos dejar abandonados y queremos, además, trabajar más con el contenido local. Queremos trabajar más con el artista local. Entendemos que el éxito nuestro se basa en poder tener artistas locales que sean el futuro, al final, de la industria musical. ¿Vale? La última pregunta, por favor, porque me están marcando ya el tiempo. Buenas tardes, Oscar. Digamos que en Deezer, ¿cómo hacen para garantizar que un artista sea escuchado?
Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo hago para garantizar que un artista sea escuchado? Garantías, lógicamente, a nivel de consumo musical nadie puede dar en este mundo, ¿vale? Lo que yo te puedo proporcionar son los canales míos de llegada a los clientes. Como te decía, te puedo proporcionar una plataforma de facto para tú ponerte donde están el resto de artistas. 2, proporcionarte esos recursos para poder tener ahí tu catálogo. 3, proporcionarte acciones de marketing conjunto para poder llegar a esa base de clientes. 4, proporcionarte publicidad para poder tú destacarte en servicios gratuitos. Pero ¿puedo yo decirte, haciendo esto te garantizo que te van a escuchar 500.000 tíos? No, te engañaría. Con lo cual no te lo puedo decir. Te puedo decir que vas a estar en un sitio prominente y que te va a haber una gran base de clientes. ¿Cuánto esos convierten? No te lo puedo decir. Infelizmente, pero... Última, ya, y cerramos. Me encantaría estar con vosotros 2 horas, de verdad, pero hay más gente. Hola, mucho gusto. Bueno, mi pregunta es respecto a todo este movimiento que ha tenido las plataformas digitales y el streaming en la sociedad, las repercusiones en la industria de la música como tal. ¿Cómo esto, o sea, el artista independiente se ha potenciado mucho? Porque ahora es muchísimo más fácil llegar a ser realmente tendencia. Entonces, la pregunta es, ¿los sellos discográficos con el tiempo van a venir a cada vez mermar más su participación como intermediarios respecto al artista y a quien escucha al artista? Gracias. Wow. Entonces, le estás tocando a la piedra angular de la industria musical, ¿vale? Le estás tocando a los tíos que tienen el 47% del control del negocio. Entonces, la industria está en transformación sin duda. Los labels, los sellos tradicionales, las majors evidentemente, Sony, Universal, compañía, Warner, más Orchard, más todos los independientes que hay, lógicamente están evolucionando y cambiando, ¿vale?, con toda la industria. Entonces, prevemos un momento en el cual haya un diferente perfil, si quieres, de consumo o de relación del label con el artista. Sí, está ocurriendo ya, de hecho, ¿vale? El artista tiene mucha más capacidad, efectivamente, de poder llegar a los fans de modo directo, con lo cual el perfil ahora mismo y el trabajo que hace el label es diferente al que hacía antes, en cierta manera. Entonces, el label está cambiando y tiene que continuar cambiando más. Y toda la industria y todos los actores que hay, cada vez más, ¿vale?, presionan para que esa tarta que decíamos antes sea una tarta más equitativa. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo el label va a reaccionar? Bueno, ya está reaccionando. Desde mi punto de vista puede ir más rápido todavía, pero sí va a haber un cambio, desde luego, sensible en la forma que gestione su relación con los artistas. Porque ahora mismo la tecnología os ofrece la posibilidad de poder llegar de manera mucho más tranquila a los clientes, ¿no? Ok, bueno, lo dicho, yo podría estar 2 horas con vosotros, me encantan preguntas y respuestas, pero infelizmente tenemos que acabar. Os agradezco la asistencia y desde luego la atención y nada, y haceros todos clientes de Deezer ya. Gracias.